Hola, acá estamos en una nueva semana política del Mostrador Televisión. Tenemos nuevo presidente, Sebastián Piñera, y con Mirko Macari, Héctor Cosio, Iván Weissman, vamos a conversar y analizar, decantar estos resultados, quiénes ganaron, quiénes perdieron, qué tendencias hay hacia el futuro. Héctor Cosio, estuviste todo el día aquí en el diario dándole duro. ¿Cuáles son los hitos a tu entender de esta elección? Bueno, son casi más de 10 horas de que estamos acá. Mira, a mí me parece que sería importante como partir con un poco con las razones y también desmitificar ciertos criterios, ciertas hipótesis que se pensaron como certezas a la hora de pensar, digamos, qué pasaría en un escenario si ganara Piñera o si ganara Guillermo. Creo, y mi impresión, que Piñera gana esta elección no precisamente porque logró movilizar demasiada gente, ni tampoco porque la campaña del terror fue efectiva, como algún análisis lo dice. Yo creo que Piñera gana por una cosa que tiene que ver cómo se produce cómo se expresa la opinión política finalmente cuando se manifiesta en un voto. Cuando se manifiesta en un voto no son las convicciones ideológicas las que determinan, digamos, cuál es la preferencia, sino la emoción. Y aquí tuvimos un sentimiento que reinó durante 3, 4 meses, que es el sentimiento del antipiñerismo, mucho más fuerte después del 19 de noviembre. Pero ese sentimiento del antipiñerismo, del cual se pensaba que podría ser el único sentimiento que iba a ser capaz de poner a Guillermo en la moneda, no fue suficiente. ¿Y por qué no fue suficiente? A mi entender no fue suficiente el antipiñerismo porque para que un sentimiento de rechazo logre movilizar a otro grupo de personas, tiene que ser impulsado porque el otro candidato no despierte. basta lo negativo, tiene que haber algo positivo. Exactamente, porque ese es el impulso. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que un antipiñerismo que es transversal, lo sabemos, es de la izquierda, de la centroizquierda y también de gran parte del empresariado chileno, que aun cuando hoy día puede estar celebrando, partiendo champán, en el fondo tampoco considera a Piñera un gran candidato. Pero ¿qué pasaba al otro lado? Teníamos a un Guillermo que no despertaba sentimiento alguno. Nadie sabía bien además cuáles iban a ser sus líneas directrices, ¿no? Entonces, claro, cuando hay alguien que no despierta sentimientos, difícilmente los que están en contra de Piñera se van a movilizar, porque necesitan, como dice Mirko, un impulso positivo para que la carga negativa se transforme, digamos, en una emoción. Cuando tú tenés solamente convicción y decís, no, el antipiñerismo, y no hay una emoción detrás que te impulse a votar, sucede eso. Yo creo que hoy día la gran pérdida, en definitiva, de la centroizquierda, del oficialismo, del guillerismo, es haber tenido un candidato que no fue capaz nunca de despertar sentimientos de movilización, ni siquiera el programa logró, digamos, conquistarte. Mirko, ¿quiénes fueron los ganadores y los perdedores a tu entender? Creo que hay una gran derrotada que es Michelle Bachelet, independiente, que en esta segunda vuelta tomó el protagonismo y el liderazgo político que había dejado de verse durante buena parte de su mandato en función de levantar a su idea y a su sector. Ella pierde porque esta derrota es una derrota acumulada en el tiempo, no es la primera vuelta más la suma de la segunda vuelta, es un conjunto de circunstancias que lleva a que un gobierno progresista, ¿no? Débil es el peor amigo de las reformas progresistas. Es decir, este gobierno careció de poder y fuerza política durante buena parte de su gestión. Fue caracterizado por la división de sus partidarios, la oposición la incubó desde adentro, llevó 2 candidaturas de su coalición a la primera vuelta, los partidos políticos se vieron debilitados, fagocitado por la ausencia de liderazgos políticos, y entonces hay un tiempo largo, ¿no?, que concluye finalmente que un candidato, ¿no?, que no es un gran candidato como Sebastián Piñera logre retornar a la moneda, porque finalmente Bachelet no fue capaz de traspasarle el bastón de mando a alguien de su sector. Ese es un primer dato clave y fundamental. Es decir, el oficialismo eligió un mal candidato como Guillermo, peor que Piñera, ¿no?, porque vivió un proceso largo de descomposición, y la responsabilidad de ese proceso largo de descomposición es fundamentalmente del gobierno y de la líder de ese gobierno, que es la presidenta. La nueva mayoría es un proyecto de Michelle Bachelet que se acaba hoy día.
Es decir, una derrotada importante, mayoría, una gran derrotada que es Michelle Bachelet. Porque su proyecto político, que se llama Nueva Mayoría, se acaba, dura lo que dura su mandato. Nace con ella y termina con ella. Nace con ella, termina con ella. Muy probablemente buena parte de ese sector de la centroizquierda, que ya no es Concertación, que tampoco es Nueva Mayoría, va a terminar uniéndose ideológicamente, culturalmente, con el Frente Amplio, que es la renovación de la izquierda, que viene con la fuerza, que viene con la definición clara. Y para ese sector es una muy buena noticia el triunfo de Piñera, porque Piñera polariza. El Frente Amplio tiene su antecedente fundamental en el movimiento estudiantil que irrumpe el año 2011 básicamente con la fuerza que lo hace porque gobernaba Piñera. Porque Piñera representa a una foto en blanco y negro para mucha gente que hoy día está lamentándose de este triunfo, que lo que yo denomino el rojerío. Que más que la Nueva Mayoría, que más que el Frente Amplio, que más que la izquierda es un etos, un sentido común antiderechista. ¿No? Y eso se articula muy bien desde su lugar natural, que es la oposición. ¿Qué dices tú, Iván? Oye, Iván, ¿qué pasa con el mundo de los empresarios? ¿Están realmente contentos o no? Déjame, fijemos un poco al final. Yo quiero hacer mi propio análisis. Si tú lo piensas, esta diferencia de la segunda vuelta, porque la sociedad chilena, la élite, y nos incluimos, somos ciclotípicos, porque antes de la primera vuelta era que Piñera ganaba por mucho, porque Chile sabía esta nueva clase media que se había comprado la modernidad capitalista y que rechazaba esta reforma y que Piñera iba a ganar por mucho. Eso no sucede. ¿Qué decimos? Era una mala lectura. No, la gente, nosotros titulamos, el país despertó mirando a la izquierda y todas las encuestas públicas era que un empate técnico. Frente Amplio le dar apoyo, no le dar apoyo. Al final, el plato, el menú, hoy día, es que Piñera ganó por mucho, que es lo que se decía hace un mes. Hace un mes, antes del 19, es que Piñera iba a ganar por mucho. Y Piñera hoy es presidente por mucho. Entonces lo pongo en ese contexto. Ahora, la lectura de esto significa de que Carlos Peña estaba en lo cierto y que Chile no quiere estas reformas y que quiere una revolución capitalista con unos arreglos al margen de lo que es este modelo. Mi opinión personal, no creo que sea esa. Tampoco es que todo el mundo quiere echarlo abajo. Yo creo que en los próximos 4 años el debate, la discusión de qué país queremos, qué rol queremos tener el Estado versus el mercado se va a seguir dando. Va a ser complicado para Piñera que gobierne. Y hubiese sido complicado si Guillermo gobierne porque había un Congreso que está completamente, no con algunas minorías más fuertes que otras, pero también con poderes, así que no iba a haber ningún Congreso fragmentado. No iba a haber una retroexcavadora de la derecha ni una retroexcavadora de profundizar la reforma. Los programas la última semana, en el último debate, eran muy parecidos a lo que proponían. Guillén atolondrándose con su número, etcétera, y Piñera con sus ofertones de gratuidad, etcétera. Pero al final tenemos presidente de derecha, de vuelta en la moneda, con una capacidad limitada de hacer reformas profundas, va a tener que negociar, y la economía, que independiente que ganar por lo menos los primeros 2 años, no dependía de quién ganara. Voy a tu respuesta. No. Pero el gran debate que tiene que tener Chile es cómo, y lo tiene todo el mundo, cómo se balancea, ¿no?, esta crisis al capitalismo como lo hemos conocido hasta el 2008-2009 con estos movimientos sociales de un país que quiere una sociedad más justa, con una democracia más abierta, y esa discusión que está teniendo Chile y que la empezó a tener, creo yo, a raíz de los movimientos sociales y el movimiento estudiantil del 2011, la va a seguir teniendo. La economía va a crecer en el 2018-2019 independiente de qué haga o no haga Piñera. Ahora, ¿pero hay un cierto alivio al gran empresariado? Obviamente, el empresariado está celebrando. Creo que la inversión minera que ya estaba repuntando se va a expandir a inversiones de otro tipo, ¿no? Dependiendo, pero tampoco va a ser. Y el mercado, que estaba de acuerdo a lo que salió el Banco Central el viernes antes de la elección, a garantizar liquidez en dólares para el mercado local. ¿Qué significa eso? Para las grandes empresas que operan internacionalmente, significaba que había un temor a una posible victoria de Guillermo, ¿no? Y el Banco Central, que era una forma inédita, que no lo hacía del 2008-2009, no lo había hecho. Bueno, el mercado esta semana, más allá de lo que pasa en el IPSA, creo que las empresas que son políticamente sensibles, como las AFP, la ISAPRE,
ILC, que es el holding de la Cámara, las constructoras, creo que van a tener un alivio, respiro. El dólar va a caer, el peso va a subir, probablemente 6.25, 6.30, pero a la larga va a ser la cosa de los fundamentos, pero no creo que sea no particularmente a largo plazo, porque Piñera está en la moneda. En la derecha, ¿quiénes fueron los ganadores, a tu entender, Héctor Cosio? Primero, un poco también, voy a responder eso, retomando un poco la palabra que decía Iván. Iván dijo algo muy bien dicho, pero no le entendí nada. Pero yo me quedo con una parte, que tiene que ver con los sentimientos y estas cosas que se dijeron y que se prepusieron que iban a pasar antes del 19 de noviembre y antes del 17 de diciembre, que tiene que ver un poco con las encuestas. Ya hablamos suficiente que las encuestas se habían equivocado rotundamente para el 19 de noviembre y que Piñera ganaba y finalmente sacó un porcentaje mucho menor y ahora se ve lo contrario. Pero yo creo que efectivamente las encuestas son un elemento perdedor, o sea, esto hay que sumarle a lo de Bachelet como una derrotada, también este sistema de medir la opinión pública, sobre todo en términos políticos, porque hay que recordar que la figura de Guiller nace a propósito, digamos, de que punteaba bien en las encuestas. O sea, desde ahí que nosotros tenemos que las encuestas están equivocándose. Esto debe replantear a todos los nuevos estudios de opinión pública en torno a qué es lo que están midiendo realmente. O sea, están midiendo intereses políticos, están midiendo realmente una pulsión. Es un buen punto, porque fíjate que Guillé, haciendo la memoria que tú estás haciendo, alguien lo empezó a meter en las encuestas. Y empezó a picar en las encuestas y a crecer en las encuestas y terminó convertido en el candidato oficialista. Pero sí, esa es la razón Hubieron dos candidatos oficialistas. Eso dividió políticamente. No, pero está bien, pero así nació. Pero así no fueron a primarias. Está bien. Pero te estoy haciendo un resumen pero nace en función, digamos, de las encuestas. Nace una vez que alguien lo introdujo en una encuesta. Si no, no hubiéramos tenido a Guillén. Entonces, tenemos un tema muy relevante con las encuestas, que se equivocan y ponen o sacan candidatos que no es poco, ¿no? Desde el punto de vista de la ciencia. La Criteria estuvo acertada. Hay que decir que Criteria que nosotros, digamos, respaldamos es la que ha acertado más, digamos, en las dos últimas sesiones. Tanto así que decir que en la puntuación de Guiller le da 46 puntos, o sea, un punto de diferencia con lo que realmente saca, que es 45. Sí, que es 45. Pero incluso digamos, nosotros podríamos hablar de lo que bien hizo el mostrador para apostar por el Criteria. Hay que recordar que Criteria tampoco en un comienzo de la carrera presidencial tenía mucha influencia en el resto, digamos, de la opinión pública, y poco a poco fue instaurándose. Pero eso fue la encuestadora que salió ganando de todo esto. Pero eso es muy puntual. El punto es que hay que revisar y poner la lupa en el rol de las encuestas una vez más, ¿no? Pero ¿Cómo se mide la encuesta? Pues si la Criteria hace una cosa distinta que el panel. Es por vía los computadores. Es eso. Entonces, las otras son telefónicas. Si ahí está la diferencia, si no es que hayan inventado. No, pero incluso las presenciales, porque el CEP es presencial y igual tiene un desastre de resultados. Esa cuestión, pero la de que tú sabes cómo se hace la Criteria por panel. Sí, un panel electrónico. Claro, eso es lo que. Pareciera que para allá va la metodología. Parece ser la metodología. Hay que medirlo. Pero el punto es más que metodológico, hay un tema aquí de influencia en la política. Exactamente. Bueno, ¿y quiénes fueron los ganadores en la derecha? Que ganó la derecha, ¿no? Piñera es el candidato de la derecha. ¿Quiénes ganaron? Osandón, ahí tenemos un triunfador dentro de la derecha porque logró subir la votación en el sector sur. Piñera ganó perdiendo. Piñera perdió la primera vuelta. Tuvo que desmontar su discurso de primera vuelta y su diagnóstico para ir a buscar un votante que estaba en una zona líquida. Finalmente se lo llevó haciendo ofertones de promesa, expandir la gratuidad, expandir el metro a la Ventana. Cuestiones que eran impensables al inicio de la campaña, claro. Claro. FP estatal. Hubo que ya pasar. Que lo decía y le dan ganas de ir al baño. Y lo que yo siempre he dicho, que Sebastián Piñera es un empresario pragmático que mide el éxito en función de las encuestas. El más dependiente de todos los políticos de las encuestas es Sebastián Piñera. Su ideología es el éxito. Si tiene que vender a su madre para ganarlo, va a hacer. Entonces, Piñera va a estar afortunadamente muy influenciado por el clima de opinión pública, y en Chile vivimos el fenómeno de que quien tiene el gobierno no controla la agenda. La agenda la ponen en los actores que están en la oposición al gobierno. Siempre. Siempre. ¿No? Por distintas condicionantes. Y entonces vamos a ver un Piñera que yo no tengo ninguna duda que si el día de mañana hay un fuerte movimiento a favor del matrimonio homosexual,
se va a llevar, ¿no? Se va a subir. Se va a subir el carro del matrimonio homosexual. ¿Ah? En eso no hay duda, porque Piñera no es un personaje que pueda ser calificado de un político derechista clásico. Fue demócrata cristiano cuando le convenía estar en la DC, fue en la derecha cuando le hicieron la oferta que él quería, se compró un partido de la derecha porque era el que estaba en venta, que fue RN, con eso fue presidente del 2009. Y hoy en día sí estamos en un proceso de transmutación y cambio radical de la sociedad. Eso está instalado con mucha fuerza en Chile y en el mundo. Y Piñera va a hacer un gobierno de administración de ese cambio en sentido común. Muy probablemente lo va a hacer en algunas cosas siendo resistido y en otras cosas siendo proactivo, ¿no? Pero en lo esencial no va a tener la ofensiva. Los gobiernos no están teniendo la agenda ni tienen la ofensiva. Sí, va a ser un gobierno de derecha atípico, quizá. Pero quisiera, antes de seguir proyectando cómo va a ser el próximo gobierno, ¿quiénes ganaron en la derecha? Aparte de Osandón, para entender de ustedes. Renovación Nacional, aparentemente, ¿no? Tiene el número parlamentario mayor, el que puede jugarle, ¿cierto?, de puente con el centro político con mucho más facilidad que la UDI. Yo creo que tal vez lo que gana aquí es como el sentimiento que se intentó imponer de Chilezuela. O sea, los que ganan, digamos, son los que de alguna manera inauguraron las banderas de que con Guillermo o con cualquier otro candidato que no fuera Piñera, Chile iba a quedar, digamos, postergado y analizado con una analogía de Venezuela, de Cuba. Yo creo que ese pensamiento, que es un pensamiento errado a mi parecer, es finalmente lo que termina ganando, es la estrategia del miedo. Gana el pensamiento binario. Sí, eso es lo que gana. Pero quería tomar la palabra también de Mirko con el tema de la oposición. Yo creo que efectivamente los movimientos políticos y las reformas se producen por oposicionismo. O sea, cuando las fuerzas... Marx lo denominó la dialéctica. Exactamente, la dialéctica. Es por oposición. Pero es básicamente por oposición. Si Guillermo hubiera ganado, lo más probable es que el análisis que estaríamos diciendo ahora es que las fuerzas de los CAS, de José Antonio o de Felipe, hubieran tomado una fuerza importante por oposición al gobierno de Guillermo. ¿Qué va a pasar ahora con Piñera? Yo creo que la oposición lo que va a hacer es tener una oposición, en el caso del Frente Amplio, mucho más genuina. Va a lograr más nitidez en el caso del Frente Amplio, porque efectivamente, si de alguna manera Piñera decide apostar o tratar de congraciarse con su electorado, poniéndole freno a cierta reforma de Bachelet, lo que podría empezar a pasar es que va a haber una respuesta al interior del Congreso y la fuerza social que se va a oponer. Y esa oposición, a mi parecer, es lo que puede hacer de aquí a 3 o 4 años, es que la oposición a la derecha tome mayor fuerza. Yo creo que no es una mala noticia para el Frente Amplio. Puede ser una buena noticia el triunfo de Piñera, sin duda. Yo quiero una pregunta corta, sé que nos queda poco tiempo. Me interesa porque Mirko, el que más entiende, ¿va a haber eso? ¿Le van a echar la culpa como al MEO? ¿Le van a echar la culpa al Frente Amplio porque perdió Guillermo? ¿O se posicionaron antes para que eso no ocurra? Yo creo que el Frente Amplio pasó la prueba. Sus dirigentes dijeron todo y cada uno que en definitiva iban a votar por Guillermo. Y dejaron una parte de la pega a Guillén para llevar a su electorado. Guillén no hizo esa pega, no la quiso hacer. Salió su encargado programático en el Mercurio dando señales al empresariado y así le fue. Queda disuelto el centro político, ese mundo va a quedar girando en torno a la agenda del Frente Amplio. No veo la bancada socialista ni la bancada del PPD. Pero que todas estas bancas se corren al centro político. Haciendo una diferencia y negociando con Piñera porque no hay ningún incentivo para eso. Claro. Lo que va a ocurrir es que va a haber una izquierda muy mayoritaria que va a correr las reformas de Piñera por contraste, ¿no? Y lo va a obligar a hacer más concesiones de las que probablemente él quiera hacer. Y ahí va a estar lo interesante. Y la resistencia que va a generar si no veo que venga en ese mundo una basada de cuentas, salvo a ciertos liderazgos, como por ejemplo el de Álvaro Elizalde en el Partido Socialista. Va a surgir con fuerza en el Partido Socialista los que van a hacer los puentes hacia el Frente Amplio, los Fernando Adria, los Ernesto Águila, van a tener más valor que las figuras concentracionistas en la izquierda, la Yarna Proboste, que dice nos separan muy pocas cosas con el Frente Amplio. Es decir,
y el Partido Comunista va a agarrar un protagonismo muy importante en ese puente, para que todo ese mundo ex nueva mayoría, porque ahora eso se disuelve, finalmente logre tener una cierta simbiosis con la agenda del Frente Amplio y construir en torno a otra lógica, a otra dinámica, un nuevo sector de centro-izquierda. Y la centro-izquierda se pasa para la izquierda. La centro-izquierda se... Y los líderes de esa posición de la centro-izquierda van a ser Boris y Jackson, o hay algún otro de la ex nueva mayoría que pueda ejercer ese rol. No lo veo. Creo que no. En la nueva mayoría no. No se ve nadie. Este va a ser... Felipe Arboe. Nadie, no, nadie. No, Este va a ser un periodo de 4 años para que los caudillismos del Frente Amplio... Estoy de acuerdo. Ricardo está dispuesto a darle su voto para la FP estatal a Piñera. Si el Frente Amplio dice no. Queremos cambiar el modelo de AFP. Bueno, estamos partiendo, tenemos presidente electo, tenemos una presidenta de la República. El trago más amargo. Dándose el trago amargo de saludar al presidente electo. Por segunda vez le entrega el poder a Piñera. Por segunda vez le entrega el poder a Piñera, pero manteniendo las rutinas democráticas, no hay impugnaciones, tenemos en ese sentido una democracia institucionalmente que está funcionando, con todas las complejidades sustantivas y de espesor, pero está funcionando. Tenemos un candidato derrotado que fue a ver al candidato ganador, y eso en las rutinas democráticas es valioso y yo quería destacarlo. Muchas gracias, Héctor, muchas gracias, Mirko, muchas gracias, Iván. Una larga jornada de elecciones. El proceso que viene a pagar el mostrar televisión. Nos vemos, chao.